El libro va sobre un chico llamado Tom que coge un tren transcontinental que va desde Montreal hasta Vancouver a ver a sus abuelos. En el tren viaja con su amigo Dietmar. A Tom le gustan los misterios e investigar sobre lo que ocurre a su alrededor. Durante el viaje se encuentran con diferentes personas que les llaman la atención. El señor Faith, que es un hombre grande y misterioso que lleva un maletín esposado a su muñeca. La señora Ruggles es una anciana agradable con voz cascada y que lleva muchas maletas. La señora de las pastas y su marido. El revisor es un chico que habla con Tom de los pasajeros del tren. Richard Sachs y su mujer Catherine. Durante el trayecto, Tom empieza a investigar sobre el señor Faith porque le parece misterioso y quiere ver lo que tiene dentro del maletín. Un día, tras escuchar varios gritos en el departamento de Catherine Sachs, ella aparece muerta en el suelo del departamento. Todos creen que ha sido Richard Sachs, su marido, y lo detiene la policía, pero Tom no cree que haya sido él. Tras hacer investigaciones, Tom se da cuenta que la mataron con cianuro y luego la apuñalaron. Tom sospecha del cocinero y de la señora de las pastas. Un día coincide con la señora Ruggles y le cuenta sus sospechas, pero en ese momento la anciana confiesa que ha sido ella. Se quita la peluca y Tom se da cuenta que es una chica joven y que en ese momento le está apuntando con un revólver. Le confiesa que la ha matado porque las dos estaban enamoradas de Richard y fue Catherine la que se quedó con él. La señora Ruggles le obliga a Tom a tirarse del tren y ella se cae con él. Aprovechando que están en un túnel, la señora Ruggles dispara varias veces, pero no le da. En el túnel hay varias personas trabajando, que llaman a la policía y que la detienen. De vuelta al tren, los pasajeros le hacen varias preguntas y le felicitan a Tom.